Ya me quiso encarar. Estoy con el látigo por una cuestión de defensa, de protección. Como es agresiva, no sabemos. Sí, tengo una asesina ahí, que no es mía, es una receptora. Rey la conoce, que dice que no sé cómo va a hacer para llevarla, pero es asesina. Te la presto, te la regalo si querés dejarla ahí. No es mía, es un centro de embriones, pero ya le detecté la potranca, era un embrión y es una cosa de loco. No me la quería dar porque tenía miedo de lo que te pudiera pasar. Por eso no me la quiso dar en el curso anterior. Y ahora tomó coraje conmigo. Ahora está en otra situación la yegua. Sí. Vida o muerte. Vida o muerte. Bueno. Por favor, un poquito de atención. Vamos a comentar, acá Chela nos va a comentar con qué yegua vamos a estar trabajando en este momento. Contanos un poquito cuál es un poco la historia de esta yegua, lo que vos sabés de ella. Bueno, no sé mucho de su historia. Creemos que fue una yegua desjineteada por las marcas que tiene en el anca. Es una yegua que tienen en el campo de enfrente como receptora ya hace un par de años. Hace un par de años no me la quisieron prestar para un curso de Diego porque tuvieron miedo de que saliera lesionado Diego, entonces no me la quisieron prestar. En esta ocasión esta yegua tiene pronóstico reservado, o sea, yo creo que esta yegua va al matadero, es muy probable. No tienen forma de manejarla, aún como receptora no les sirve, porque no pueden vacunarla, no pueden hacer sanidad, no pueden hacer nada con ella, porque es muy difícil de agarrar, es muy agresiva. Es muy agresiva, ella va primero con las patas, después va con los dientes, pero es agresiva, no es que o sea, es una yegua muy complicada, nunca le sacan ese bozal que tiene y la agarran con un palo, con un gancho. De esa manera la agarran. Una vez que la agarran, pueden más o menos pilotearla, pero no se puede agarrar. Bueno, esa es la yeguita que tenemos hoy acá. Bueno, después de este pronóstico que nos comenta Chela, lo único que nos queda es rezar. Así que bueno, vamos a ver qué podemos hacer con esta yegua, que ya vemos cómo mantiene la distancia. La yegua no quiere saber nada. Es una yegua que lo que está demostrando son todas señales de inseguridad. Así que me voy a tratar de... Fíjense, ¿no? Cómo la yegua... Si querés arrimarlo por acá y yo te Sí. te hago... Le voy a aflojar para que puedas ir girando y dándome el foco. ¿Querés sacarlo por lo Vamos, menos? Diego, Nos volvemos responsables. Los caballos no tienen problemas, los problemas los que generamos nosotros porque no comprendemos cómo ellos aprenden, cómo tenemos que comunicarnos. Por eso nunca está de más, aunque hayamos nacido del vientre de nuestra madre arriba de un caballo, que busquemos siempre la capacitación para poder disfrutar realmente del caballo. Estoy con el látigo por una cuestión de defensa, de protección. Como es agresiva, no sabemos. Vamos a ver cómo vamos a hacer para construir confianza. No es algo que va a ser simple porque trabajar con un caballo agresivo no es lo mismo que trabajar con un caballo que no sabe nada, que no ha tenido contacto con las personas. Ella ya está condicionada. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer, si a través del lenguaje y la comunicación podemos ayudarla a que salga adelante. Estaba la cabra ahí al lado de aquel árbol. Sí. Se paraban dos patas la cabra y ahí se pudió la cabra. Se puso muy nerviosa. Se puso re nervioso porque ahí está la cabra. Ahí está la cabra. O sea que no la puedo ayudar de ayudante. Mirá, ahí está, ahí la tenés. Ahí está. Bueno, posiblemente es la primera vez que ve una cabra. Existe esa posibilidad. Seguro. Entonces se pone nerviosa porque desconoce. Miren cómo se ha puesto. Vamos a tener que echar a Margarita. Sí, la va a tener que echar Margarita.
Sí, ahí estaba el arbolito, Margarita. No, no, pero estaba ahí en el arbolito y como se paran dos patas, peor se pone. Más desconfiada se pone. Ah, ¿eh? Si querés me la llevo a la cabra. No sé cuánto va a aguantar afuera. Dale, te está robando la manzana. Cada movimiento que hago de acercamiento, automáticamente ella se desplaza mostrando la inseguridad que tiene, el poco deseo de que nosotros nos acerquemos debido a su... Voy a dejar el látigo porque... Luego de trabajar un rato con ella y de conocernos y ver el comportamiento de ella a través de la comunicación que íbamos entablando, me di cuenta que tener el látigo ya no era necesario. Y me comienzo a dar cuenta que la yegua se vuelve agresiva cuando se siente sujeta, no cuando hacemos el acercamiento con ella. Chela nos contó que si uno la corría dentro del corral, la yegua buscaba saltar los palos. Así que bueno, creo que comenzamos un trabajo de acercamiento a través de darle señales a la yegua de que no soy una amenaza, a través de toda la actitud corporal, a través de los momentos que ella me dice que está insegura y le estoy mostrando desde una calma que no tiene de qué angustiarse. Recordemos que a la yegua se la agarraba con un gancho, con un palo desde lejos, era la única manera que la podían agarrar, por eso es que nunca se le sacaba el bozal. Y acá fuimos construyendo, paso a paso, este acercamiento para poder agarrarla sin problema. Uno de los momentos más trascendentes e importantes de esta capacitación fue en el instante en que logramos agarrar la yegua, donde podemos ver en el video cómo la yegua está totalmente alerta a todos los sonidos que surgen en el exterior del hostero, de perros ladrando. Ella está alerta a todo eso y olvidándose de uno. Tratamos de estar ahí a su lado, en toda una actitud calmada, de silencio interno. Y cuando se fueron acallando un poco los sonidos, la yegua se fue tranquilizando hasta que llegó ese momento en que la pudimos agarrar y realmente fue algo mágico. Es increíble. Más emocionante, digo, loco. Bueno. No agachó las orejas, nada, no hizo nada. ¿Eh? No te agachó las orejas, nada. Hubo comunicación. Vemos toda la inseguridad que tiene. Es decir, si no tenemos experiencia no podemos estar con este tipo de caballo. Porque son peligrosos. ¿Eh? La voy a soltar ahora. Y vamos a ver si se va a dejar agarrar. ¿Eh? O sea, vamos a ver cómo se va construyendo esto. ¿Eh?
Solté la yegua para volver a hacer el acercamiento que fuimos construyendo en la primera etapa, que nos llevó casi media hora lograr agarrarla. Y ahora vamos a ver cómo eso que se construyó desde el lenguaje, donde no hubo imposición, los tiempos se han reducido y podemos ver cómo se construyó esa confianza de la yegua, donde ya ella se da cuenta que nosotros no somos una amenaza y va aceptando nuestro acercamiento y se deja agarrar muy rápidamente. Luego de esto comenzamos a trabajarla y vamos a ver cómo, al querer hacer contacto con ella, la yegua no acepta porque le vuelven los recuerdos, se bloquea, comienzan todas las inseguridades y comienza a mostrar actitudes de agresión, que vamos a hacer que la supere manteniéndonos calma al lado de ella, al haber obtenido un liderazgo que genera protección. Bueno, vemos que ya prácticamente no nos llevó nada a agarrarla. Miren cómo se va construyendo eso. Mira, pobre Ángel. Ah, mami. Listo, entra ahí. Tranquila, mami, tranquila, nadie te va a hacer nada. Tranquila, nadie te va a hacer nada. Bueno. Vamos a hacer. Es difícil que tiene, ¿eh? Sí. Tiene una potencia. ¿Ven? La mantenemos con una energía calmada para poder trabajar. Porque acá el que dice, acá mando yo, la tiene clara con la yegua. La yegua lo puede pasar por arriba, lo puede manotear, lo puede morder, lo que nos acaba de contar Bochela. Que hay con la yegua. Se puede ver cómo la yegua no quiere que hagamos contacto, no quiere que la toque. Fíjese cómo se muestra ella amenazante, levanta su cabeza, mueve la cola. Todas señales claras de que le vuelven los recuerdos en el manejo que ha tenido seguramente. ¿Ven cómo voy de a poquito avanzando? Y ella está mostrando esa inseguridad. ¿Y qué es lo que venimos diciendo en todo momento? Cuando el caballo muestra inseguridad, está preguntando si puede confiar. Entonces, si está mostrando esa inseguridad y está dando señales que puede agredirme, y uno pierde la calma, le está diciendo al caballo, no puede confiar en mí porque yo estoy igual que vos, peor. ¿Ves? Y va a ser la única forma que ella va a poder superar el problema. Si nosotros mantenemos la calma en el momento que ella está mostrando toda la inseguridad. ¿Ves? Vamos de nuevo. Miren cómo ella está tranquila mientras no la toques. ¿Cuántos años tendrá esta yegua, Chela? 12, 13. Bueno, estamos con una yegua también ya madura, ya hecha. Seguimos la misma situación, le estoy queriendo tocar, no llega a eso, comienza a levantar las patas, comienza a mover la cabeza, diciéndome no me toques porque te puedo agredir. Todas señales claras de la inseguridad y miedo que ella tiene por malas experiencias vividas. Todo lo que está diciendo. Ven cómo tira patadas, todo eso me está diciendo no me toques que te puedo agredir. Está acostumbrada. ¿Ven movimiento? ¿Saben por qué es ese movimiento? Porque ha venido el golpe. Entonces está constantemente a la defensiva viendo si va a recibir el palo. En el momento que ella está asustada le dan un garrotazo por la cabeza. Por eso está como está.
Increíble, no es una yegua fácil, ¿eh? Dicen cómo, al haber ganado confianza, cómo comienzo a guiar la yegua y a decirle, mirá, ¿estás insegura de qué? ¿Eh? Sí, puede estar tranquila. Entonces ahí voy cambiándola. Pero primero tuve que construir todo esto, ¿eh? Ya le estamos pudiendo tocar. ¿Eh? A pesar de todo el trabajo que venimos haciendo, sigue mostrando la desconfianza la yegua. Entonces, ¿ven la diferencia de mantener el caballo con la energía calmada a cuando presionamos un poquito de más, como el caballo explota por los aires? ¿Eh? La yegua la comenzamos a trabajar por la tarde en esta capacitación y ya pasaba más de una hora de haberla podido agarrar y comenzar con todo el trabajo de lo que es la comunicación y el lenguaje para darle seguridad y para convertirnos en guía. Vemos ya los cambios que se van produciendo. La yegua ya no está buscando agredir. Tenemos que ir lentamente a pesar de estar insegura. ¿Vemos cómo va avanzando? ¿Eh? Vamos a tomar otro traguito de agua y la voy a... No. No debemos olvidarnos que estamos con una yegua que su destino final podría haber sido el matadero debido a lo agresiva que se había vuelto. Y la maravilla es poder comprobar que todo el problema que ha tenido esta yegua ha sido de una mala comunicación, porque en esta hora y media de trabajo con ella a través del lenguaje vimos cómo la yegua comenzó a comprender y comenzamos a transformar todos esos miedos en confianza y la yegua ya dejó de querer agredir o mostrar las actitudes de defensa ante el mal manejo que ha recibido. Ahora estoy trabajando en sus patas debido a que fui comprendiendo las señales que me fue dando. Miren esto es maravilloso. ¿Eh? ¿Eh? Seguramente para embrionarla la deben tener metida cuando le meten el embrión la deben meter ahí en el brete, Ahí en el brete. La ajustan como matambra. Mire, esto sí que es maravilloso. No hay que agachar la cabeza, está tranquilo. Está re tranquilo. Sí.
es más complicado que ella para las patas. 100%. Nada que Esta ver. no tiene malas experiencias. Claro. Ahí está la gran diferencia. Tal cual. Bueno, vamos avanzando grande, ¿eh? Sí. Está festejando. Bueno, ojalá esto sea para que no la manden al tacho, ¿no? Miren esto. Esto es maravilloso. ¿Eh? ¿Eh? Seguramente para embrionarla la deben tener metida en el, cuando le meten el embrión la deben meter ahí en el brete, Ahí en el brete. la ajustan como matambre. Sí. No, esto sí que es maravilloso. Le gateó la cabeza. Con sonrisas y todo. Son complicados, los complicados somos nosotros. ¿Eh? Ese es el verdadero problema. Guarda si te muerde. ¿Eh? Guarda si te muerde. Ya le arranco un pedazo, ¿viste? En la espalda. No, acá lo que estamos haciendo es darle seguridad a la yegua. Si vos una persona al lado, no me están garroteando, no me están golpeando, no me están maltratando. Que la trajeron, la soltaron acá, no comió, no había comido. No comió, bueno, sí. Ya la importancia de convertirnos en guía y lo que uno habla del liderazgo protector. ¿Eh? No es un liderazgo que me impuse. Si yo lo hubiese corrido acá dentro del corral, todavía no lo hubiese agarrado, estaría toda sudada y no la podríamos tener en este estado, en este momento. Por eso hablo de que no hay que correr un caballo. ¿Eh? O sea, da resultados, podemos tener resultados con los caballos cuando los corremos, pero no vamos a construir la confianza rápidamente que se demuestra desde este lugar. Que no le saquemos el bozal y cuando nos piden algo nosotros hacemos todo lo contrario. ¿Eh? La recomendación era que no le saquemos el bozal y bueno, le sacamos el bozal, mostramos cómo se lo pudimos poner y bueno, en este primer día ya la dejamos con este trabajo para que al día siguiente vamos a ver la evolución que sigue teniendo. Más agradable. ¿Eh? ¿Qué tal, amigos? Justo estamos terminando. ¿Eh? Bueno, muchísimas gracias por la atención. El aplauso la mueve. Sí. Impresionante. Porque está cruda la yegua. Sí, sí. Y la cabra sale. Para poder tocar la yegua y agarrarla, hoy nos llevó no más de 10 minutos. Entonces quiere decir que esas 2 horas que invertimos ayer se vieron reflejadas al otro día en la evolución y aprendizaje que tuvo la yegua. Entonces, cada vez que vamos a buscar la yegua, en vez de tenernos que tomar ese tiempo que nos demanda cuando el caballo no aprende y renegar cada vez que lo queremos agarrar, es muy distinto cuando lo invertimos desde la base, que es donde el caballo va a aprender realmente y vamos a construir esa confianza que él está necesitando para que podamos estar cerca de él y pueda estar en paz. ¿Eh? A ver, media hora más o menos para tocar. Ahí está la cabra. Ahí está, claro.
y ya ella no se altera. Tal cual. La misma que ayer está por... Bueno, amigos de Hablemos Caballo, hemos finalizado esta capacitación aquí en la Carlota del Monte. Ahí está la yegua, ¿no? Que se presentó, palabra de su dueño, como una yegua asesina. Miren lo que le estoy diciendo. Me estoy yendo, la trabajé ayer y hoy y vamos a ver la transformación que se ha producido en la yegua y lo maravilloso que es cuando ellos se dan cuenta que lo estamos entendiendo. Esta era una yegua agresiva, ya lo van a ver, ya lo digo al principio del video, así que vamos a ver cómo se va a comportar. Me voy a acercar a ella. Ahí está la yegua. Fíjense, cuando comenzamos la capacitación, la yegua estaba en un rincón. Ahora me voy a meter adentro. Ya se mantiene cerca nuestro. Realmente, estas cosas son maravillosas, no se pueden creer. Se puede asustar un poquito de este trípode, pero van a ver cómo me voy a acercar a ella. Entonces, de no poderla agarrar, vemos cómo hemos logrado construir esa confianza. Al otro día Martín me envía este video donde él me está mostrando cómo la yegua aceptó que se acerque, que la pueda agarrar, cómo ya es otra yegua completamente cambiada y que ha vuelto a confiar en las personas, que eso lo hemos podido construir a través de lo que es la comunicación. Así que bueno, quedamos más que contentos porque sabemos que el destino de la yegua ya no va a ser el matadero, porque va a poder relacionarse desde otro lugar, desde el lugar de la seguridad, desde el lugar de la protección, desde el lugar de la confianza que hemos construido. ¿Algo para Diego? A través del lenguaje. Grande Diego.